quiero darle, hijos, y a todos los que están conectados, un fundamento apostólico, un fundamento del reino, un fundamento teológico sobre lo que es la verdadera influencia. Lo que es la verdadera influencia en este mundo. La verdadera influencia en este mundo. A veces pensamos en cosas materiales, eso puede ser parte. A veces pensamos en gente conocida, importante, que nos relacionamos. Esas son consecuencias. A veces pensamos en un dinero que viene. Estas son consecuencias, pero la verdadera influencia no está allí. Hay un núcleo, hay un fundamento. Hay algo que genera influencia en el mundo espiritual, en la tierra, en los demonios, en el infierno. Y es algo que tienes que entender en esta mañana, porque es la verdadera influencia del reino. Y para esto quiero hablarles del mayor enemigo de tu influencia. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo de tu influencia? El pecado. El pecado en tu vida es tu mayor enemigo. Tú tienes que emprender este año una guerra a muerte contra el pecado en tu vida. Tienes que pedir al Espíritu Santo que te lo revele, que te muestre toda área, porque, escucha, hijo, ¿cómo funciona esto? En el reino de los cielos hay una herencia poderosa para ti. Hay un destino hermoso, pero el pecado es un cáncer que te roba la herencia y te roba la bendición. A mayor cantidad de pecado en tu vida, menor será la herencia. A menor cantidad, mayor será la herencia. Y a mayor cantidad de pecado, menor será la herencia. Por eso no pueden convivir estas dos áreas en ti. O sea, tú tienes que pelear. No importa si tú predicas bien, el diablo se ríe en la cara. No importa si tú sanas enfermos, el diablo se ríe en la cara. No importa si tú has conquistado algunos bienes económicos, el diablo se te ríe en la cara. Pero ¿sabe lo que el diablo y el infierno respetan? Una persona que pelea contra el pecado en su vida. Una persona que pelea contra el pecado y busca agradar a Dios en todo lo que hace. Pero la teología del pecado, una iglesia tiene que entenderla y tiene que conocerla. Hay una teología del pecado, lo que la Biblia dice acerca del pecado, sus consecuencias, lo que es la herencia. Si yo voy caminando por allí, yo tengo una nube de testigos a mi alrededor, físicos y espirituales. Y el diablo sabe quién eres tú. El diablo sabe qué haces tú. El diablo sabe qué haces tú en tu intimidad. ¿Qué ves por internet? ¿Qué ves en el teléfono? ¿Qué haces? ¿Qué fotos envías? ¿Qué palabras usa? Él sabe. ¿Y cómo tú tendrás influencia si el diablo se te ríe en la cara porque el pecado tiene control de tu vida? Jamás habrá influencia. Jamás habrá influencia. Y toda influencia que logre será de mentira. Será pasajera. Pero la verdadera influencia de nosotros, y yo oro en el nombre de Jesús, para que esta iglesia Maranata Movimiento de Unidad, seamos una iglesia de verdad y no de mentira. Seamos una iglesia sólida. Una iglesia que sabe en quién ha creído. Que conoce la batalla, que sabe la lucha espiritual. Que no anda jugando a carritos, sino que sabe que estamos inmersos en medio de una batalla. Que estamos entre la luz y las tinieblas. Y nosotros somos los guerreros de la luz. Aleluya. Y la pregunta, empiezo a hacer preguntas. Como por ejemplo, ¿se puede vivir sin pecado? ¿Qué dicen ustedes? Una pregunta, ¿se puede vivir sin pecado? Otra pregunta, ¿qué es el pecado? Son preguntas que hoy tú tienes que entenderlas. Y hoy te las quiero hablar a la luz de la Escritura. Otra pregunta, ¿cuál debe ser mi actitud frente al pecado? Otra pregunta, ¿cuál es la consecuencia del pecado en mi vida? Otra pregunta, ¿cómo se establece el pecado en nosotros? ¿Cómo se establece? ¿Cómo se llega a establecer? Otra pregunta, ¿cuál es el resultado de vivir sin pecado? Gloria a Dios. Y la última, ¿cómo nos liberamos del pecado en nuestra vida? Son cosas que tenemos que entender. Yo necesito liberarme del pecado. Porque los niveles de influencia que ya Dios me está entregando van a la par de una vida sin pecado. No es mentira, hijos. Porque al final arriba, es una lucha contra las tinieblas.
Esto es una lucha contra un sistema de pecado que se come la humanidad. Y no puede ver tal cosa como un guerrero de Dios viviendo en pecado. Porque ya está derrotado, ya perdió. Está a expensas, Satanás no tiene ningún tipo de autoridad. La autoridad que tú tienes lo da el nivel de santidad que has alcanzado. El nivel de separación que has alcanzado. Gloria a Dios. Y yo espero que este mensaje te emocione, te apasione, te llene de fuego, te llene de expectativa. Porque aunque no voy a hablar de dinero hoy, este mensaje tiene involucrado toda tu prosperidad. Aunque no voy a hablar de grandes conexiones, este mensaje tiene involucrado todas las conexiones que a ti te hacen falta. Aleluya. Levanta la mano al cielo y dice: Señor, háblame. Saca el pecado de mi vida. Dile. Vamos, dile. Saca el pecado de mi vida, Señor. Sácalo, Padre. Sácalo, Señor. Sácalo, Dios. Vamos, díselo. Sácalo, Dios. Sácalo, Señor. Todo. En mi mente, en mi estructura, en mis hábitos, en mis palabras. Saca, Señor. Espíritu Santo, revélame todo género de pecado que conviva conmigo. Todo tumor espiritual sea sacado en el nombre de Jesús. Sota arriba candarabasaria. ¿Se puede vivir sin pecar? La Biblia dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Se puede vivir sin pecar? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, dice el profeta Isaías. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aleluya. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, ¿se puede vivir sin pecar o no se puede vivir sin pecar? Una persona lo puede lograr o no lo puede lograr. Dice la Biblia que sí se puede lograr. Sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Claro, tienes que concentrarte, pensar, estar pendiente, antecederte a muchas cosas, ver tus palabras antes de decirlas, llenar tu mente de cosas buenas, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo justo, todo lo que es buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, todo si hay virtud alguna. Llena tu mente. Empieza a ver qué lees, qué tomas, pero tú tienes que batallar, porque a menor pecado, mayor autoridad. A menor pecado, mayor influencia. A menor pecado, mayor círculo de acción en tu vida. Y el mundo está diseñado para pecar. El mundo está diseñado, hijos, para pecar. Está diseñado por donde tú te metas para tú desobedecer a Dios. Porque recuerda que Satanás, yo no sé cómo hay cristianos en la iglesia cantando coros y no se han dado cuenta que Satanás es el príncipe de este mundo. Y que la mujer está sentada sobre los 7 montes. Y que controla todos los montes. Y la iglesia sin pecado es la única que puede influenciar esos montes y traer el reino de Dios a la tierra. Gloria a Dios. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que sí se puede. Dile que tiene a tu lado: sí se puede. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque este verso tiene que aprendértelo. Aprende 1 Juan 3:9, apréndetelo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente, ¿sabe qué es la simiente? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es la simiente? La semilla. ¿Quién me lo dice? ¿Qué es la simiente? La naturaleza. ¿Qué es la simiente? La esencia de Dios. La esencia de Dios está en los hijos de Dios. Y por eso hay una diferencia. Mire, hijos, todo el que va a una iglesia no es hijo de Dios. Todo el que va a una congregación y canta coro no es hijo de Dios. Son los que tienen la simiente de Dios, los verdaderos hijos de Dios. ¿Y saben en qué se manifiestan los hijos de Dios? En que no pecan, en que pelean. O sea, no es que somos santurrones, aburridos. No, usted puede ir al cine, usted puede ir a la montaña, usted puede ir a la playa, se puede tirar en parapente, en bungee, en paracaídas.
le puede creer para montarse en el Altum, el restaurante de Caracas a 50 metros, gloria a Dios. Pero todo usted lo puede hacer sin pecar. Pregunto, ¿se puede ser feliz sin pecar? Ay, alguien no se convence. Es que el diablo lo tiene mareado. Con tanto TikTok y con tanto Instagram y con tanta cosa. Entonces nos pone... ¿Y por qué usted cree que el mayor bombardeo... Padre, Señor, abre los cielos que ellos entiendan, Señor. Abre los cielos que ellos entiendan. ¿Por qué usted cree que este tiempo es el mayor bombardeo de pecado? Porque Dios está preparando la mayor influencia de la iglesia. Y la mayor influencia de la iglesia es gente que no se contamina en este tiempo. Se guarda para Dios, hace la voluntad de Dios y va a cambiar cualquier lugar donde se pare. Porque la influencia de Dios, su santidad, será una victoria en su vida. Por eso el bombardeo del mundo, el bombardeo de los jóvenes. Porque Satanás se la tiene dedicada a los jóvenes. Porque ellos son el futuro. Ellos son los que van a demostrar que se puede vivir sin pecado. Ellos son los que van a demostrar que la sociedad es mejor si no se peca. Porque vamos a hacer una estadística. ¿Qué es una sociedad mejor? ¿Una con pecado o una sin pecado? A la larga, ¿qué trae el pecado? Disfunción familiar, divorcios, embarazo precoz, vicio, infidelidad. ¿Qué trae el pecado? Vacío espiritual. ¿Qué trae el pecado? Que tú tengas excesos por todos lados y que tu carne sea tu Dios y tú mismo seas tu Dios. Y eso degrada y daña a un país y daña a la sociedad. Por eso cuando la iglesia es atacada para vivir en pecado, no hay esperanza para una nación. No hay esperanza para una sociedad. No hay esperanza para una generación. No hay esperanza para una juventud. Porque entonces cantan coros pero hacen lo mismo que el mundo. Vienen a la iglesia y sirven a Dios para calmar un poco sus conciencias, pero no tienen autoridad. Porque tu autoridad espiritual está en tu santidad. Está en tu santidad, hijo. Por eso este tiempo de bombardeo de pecado. Para mitigar y humillar la santidad de la iglesia. Para que la iglesia no sea influyente. No vamos a conquistar ningún monte sin santidad. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Ore por la simiente. Diga, Señor, dame tu simiente. Dame tu simiente, fuerte mi espíritu, dame tu simiente. Yo oro en esta mañana que esta iglesia, Padre, que esta casa que tú me has entregado, por la cual te daré cuenta un día, se le despierte un olfato contra la acechanza del pecado. Que huelan el pecado en su vida. Que lo puedan percibir. Que el pecado no pase solapado. No pase desapercibido ni en actitudes, ni en hábitos, ni en nada. Sino que podamos, Señor, agradarte en todo. Porque ahí estará la verdadera influencia. Ahí los demonios van a decir, ahí va un hijo de Dios. No lo pueden tocar. Shatarra Bacaria. Ahí Mamón va a decir, su economía no la toquen, prohibido tocarlo. Caca, ¿por qué? Porque él es un hijo de Dios y vive en santidad. ¿Cuánto quiere ser reconocido así desde el cielo en el nombre de Jesús? Sotarama cara la bacén de Bequeria. El que practica el pecado, mire esto, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que hay suficiente palabra teológica y fundamento bíblico para decir que sí podemos, que sí se puede vivir sin pecado. No quiere decir que en un momento no peques, pero no vas a practicar el pecado. No lo vas a practicar. No va a ser parte de ti. Puedes resbalarte un momento, pero te levantas y no te resbalas más. Como le dijo Jesús, vete y no peques más. Pero Dios te va a levantar. Rishenda, Rama, Sanda, Lama, Kari. Yo sé, hijo. Y yo veo personas aquí que hoy están siendo liberadas. Yo veo personas aquí que han estado atadas por el imperio del pecado toda su vida. En la iglesia, pero toda su vida han estado atadas por el imperio del pecado. Pero hoy eres libre. Hoy eres libre, hoy eres libre, hoy eres libre. Segunda pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Qué creen ustedes que es el pecado?
Porque la gente empieza a pensar en cosas. Entonces le dicen pecado a lo que no es pecado. Tampoco así. O sea, tampoco así. O sea, hay cosas que la religiosidad, la costumbre o las ideas de los hombres dicen que son pecados. Por ejemplo, en una época decían que no podían ir los hombres y las mujeres juntos a la playa. O iban las mujeres o iban los hombres, porque esa era una época allá de la cuarta, del evangelio. Otros han dicho que no se puede usar una falda o un pantalón, o no se puede pintar unos labios. O son cosas tontas, superficiales. Pero hay otros que dicen que no se puede tener una casa fina porque es pecado. O no se puede tener un buen dinero porque es pecado. Todo eso son mentiras. Son mentiras. Pecado es todo lo que la Biblia dice que es pecado. Mira lo que dice lo que es pecado. Le voy a dar un versículo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. La ley de Dios, la palabra de Dios, todo lo que lo infrinja es pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado en mi vida? Porque el pecado siempre traerá una mala consecuencia en tu vida. Hay gente que no ha prosperado todavía por causa del pecado. Hay gente que no ha alcanzado por causa del pecado. Tiene que hacer la guerra este año al pecado. Hacerle la guerra totalmente al pecado. En el nombre de Jesús. Y cuidarte. Y porque ahí está tu influencia. Ahí está tu autoridad. Mire, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo primero que hace el pecado a una persona es esclavizarlo. Es adictivo. Es algo que tú no puedes dejar de hacerlo. Porque el que hace pecado se hace esclavo de él. Una cosa tremenda. Son consecuencias del pecado en la vida. También dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. O sea, cada vez que tú pecas vas a morir. Y tal vez no vas a morir físicamente, pero vas a morir tus sueños. Va a morir tu fe. Va a morir tu pasión, tu devoción. Va a morir lo que Dios tiene para ti. Trae muerte. Trae malas relaciones. Trae envidia. Trae pleitos. A muchos por crímenes pasionales. ¿Cómo no lo han matado? Porque se metieron con la mujer que no era. Porque todo género de pecado siempre traerá muerte a tu vida. Cuando hablamos muerte, no es vida, es muerte. O sea, no es vida, no es plenitud, no es paz, es muerte. Por eso tienes que hacerle la vida imposible al pecado en tu vida. Sacarlo de ahí, identificarlo. Ahora le voy a decir algo, el pecado está escondido. En algunos saben cuál es su pecado, pero en otros está escondido. Hay pecados hasta teológicos, tomando actitudes excusadas por versículos bíblicos para ser contrario a lo que Dios quiere. Tremendo, son los pecados más fuertes de todos. Los pecados más violentos de todos son los pecados teológicos. Por eso Satanás le dijo a Jesús, tírate por ahí, lánzate, porque Cristo está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91. El mismo diablo mentiroso citando Salmo 91 para activar un espíritu de suicidio en Jesús. Son pecados que son activados por la misma palabra. Y como son por la palabra, están como blindados y no hay nada que hacer a menos que tú conozcas al Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tercera consecuencia. Primera, esclavitud. Segunda, muerte. Tercero, destituidos. ¿Qué significa destituido de la gloria de Dios? ¿Usted ha puesto a pensar eso? ¿Qué es la gloria de Dios? Wow, ¿qué es la gloria de Dios? Una pregunta, ¿cuántos han sentido la gloria de Dios en la casa? Cuando alabamos a Dios, ¿qué se siente? Dígame qué se siente. Atrás, ¿qué se siente? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta frase? Es lo máximo. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo? Es lo máximo que se puede sentir en esta vida. No hay nada que se le parezca. No hay placer que se le parezca a la gloria de Dios en tu vida.
Es un sentir de plenitud, de éxtasis espiritual, de gozo, de alegría. Es una mezcla de la esencia de Dios contigo. Tú sabes lo que es que me destituyan de eso. Yo no puedo vivir sin eso. Que me destituyan. Ahora tú puedes estar en un 100% de gloria y bajar a un 10%. Porque el pecado te está robando gloria. Te está robando gloria. Te está robando gloria. Shota rima kanda. Esclavos. Muerte. Destitución de la gloria de Dios. Mire este. Pero vuestra iniquidad ha hecho división. Uy, qué fuerte. División entre vosotros y vuestro Dios. ¿Sabe lo que es división? Separación. Nuestra iniquidad, nuestro pecado ha hecho división. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Usted sabía que no creerle a Dios es pecado? Cuando yo estoy todo el día con una queja avanza, y el dinero, y no tengo plata, y no tengo esto, y no le creo a Dios, y no declaro a Dios, eso Dios hace que yo me destituya de su gloria. Porque no es pecado solamente emborracharse, fornicar, mentir, robar, estafar. Eso no es solamente gritar, no. Hay una actitud incrédula que es pecado. La incredulidad en nuestra lengua, diaria, permanente, la quejadera permanente, es un sistema de pecado adherido a nosotros que no nos da influencia. Y crea división y crea que Dios diga, ay, estoy obstinado de este. Eso es lo que quiere decir eso. Ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, Dios dice, no lo quiero oír. Basta ya. Estoy harto de esa quejadera. Estoy harto de eso. Shoka Rama Saria. Vamos a conocer a Dios, hijo. Vamos a conocer a Dios. ¿Verdad que esto es terrible, hijo? Esclavos, muerte, destitución de su gloria y división y su rostro oculto para no oír. Solamente algunas de las cosas. Hay muchas más. Pues son consecuencias. Cuando tú vayas a pecar, piensa en esta palabra. Cuando usted así haciendo, te provoque algo, ¿qué va? División, ¿qué va? Muerte, ¿qué va? Destitución de su gloria, ¿qué va? No voy a permitirlo. ¿Cuántos están siendo ministrados en esta mañana? Hoy declárale la guerra al pecado. Yo le declaro la guerra al pecado en mi vida, en el nombre de Jesús. Y esta iglesia le declara la guerra al pecado en su vida. El año de mayor influencia será el año de mayor santidad. En tu familia, en tu casa. Una pregunta. ¿Qué música se oye en tu casa? Porque lo que tú traes a tu casa impregna el ambiente del cielo o del infierno. ¿Cómo tú vas a estar en tu casa y pones un reggaetón endemoniado? 8 horas al día y después vienes a la iglesia a cantar media hora de coro. 8 horas contra media hora 2 veces a la semana. ¿Quién te está llenando? O sea, ¿qué estamos haciendo, hijos? ¿Cuál debe ser mi actitud frente al pecado? Otra pregunta. Yo dividí este mensaje en varias preguntas. Todas tienen respuesta bíblica para que usted se lleve una base del Señor. Yo estoy hablando poco de mí, de mi idea. Estoy hablando hoy más que todo Biblia. Para darte el fundamento de vida, porque la palabra es viva y eficaz. Y yo sé que está penetrando como espada de dos filos en tu espíritu. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. O sea, es una cosa que te quiere que lo obedezca. Él quiere que lo obedezca. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la actitud frente al pecado? Rehuirlo, huir de él.
si sabes que algo es pecado, no lo hagas. Por ejemplo, las relaciones sexuales sin casarse. Es un tema en la sociedad de hoy. Es un tema tremendo. Y muchos cristianos hasta se resbalan de casarse escondidos por ahí. Y no dicen nada a nadie. Y después se casan y no pasamos nada. Pero yo pregunto. Si Dios lo puso, ¿por qué? Si Dios creó al hombre, creó la ingeniería del hombre y la mujer, su psicología, su psiquis, su visión de familia. Y Dios dije, no tengan relaciones hasta que se casen. ¿Por qué Dios lo hizo? La sociedad te dice todo lo contrario. Oíste, hay tesis, no, hay que tener relaciones, hay que probar, porque después entonces no pruebas, entonces el día que te cases te encuentras con una sorpresa, entonces, papá, la sorpresa van a ser todos los años. Si es por sorpresa, ya te divorciaste. Porque la gente cambia. Hoy es una cosa y mañana es otra. La sociedad cambia, todo cambia. O sea, esto no es un asunto porque la circunstancia y lo que vea o no vea. Esto es una cosa de fe, de propósito, de obediencia, del reino de Dios, para que te vaya bien. Usted no cree en eso, gloria a Dios. Ay, papá. Ahora pregunto, si Dios hizo el universo, ¿será que lo que Dios establece está malo? ¿Alguien puede ir más allá? Es que la Biblia la escribieron los hombres. Pues no. Hay suficiente prueba científica hoy en día que ha demostrado que la Biblia es sobrenatural, inspirada por Dios. Y tuvo prueba científica para decir que todo lo que la Biblia dice es verdad. Entonces ya no me puede meter el cuento que se le escribió los hombres, porque el que diga eso es ignorante, no ha estudiado. Ya hay prueba científica, la palabra de Dios es la palabra de Dios, probada y comprobada como nunca, con toda prueba científica de estos tiempos. Y le voy a decir una cosa, se ha comprobado en la estadística que una familia que empieza a la manera de Dios es más estable y más feliz que todos los demonios que tiene que combatir después que se casen por hacer las cosas a su manera. Porque tú crees que si tú eres infiel a Dios, la pareja te va a ser fiel a ti. Si tú no eres fiel a Dios, no le puedes ser fiel a nadie. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira. Después cuando te cases vas a adulterar posiblemente. Si no te aguantaste antes, no te aguantas después. Si no tuviste dominio antes, no tienes dominio después. Porque Dios establece todo un combo para que te vaya bien. Y le voy a decir una cosa, hay muchas cosas que yo no entiendo. Y tú no entiendes. Y no entendemos. ¿Por qué si el mundo la hace, si lo justifica? Yo voy a creer, si Dios lo dice, es lo mejor. No lo entiendo, pero Dios lo dice. No lo entiendo bien, pero si Dios lo dice, por algo será. Yo voy a hacerlo como Dios lo diga. Yo quiero garantizarme que no esté destituido de su gloria, ni sea esclavo, ni tenga muerte, ni Dios me voltee los ojos para que no me oiga. Yo quiero caminar con Él y que Él me oiga y ser merecedor de toda su herencia. ¿Cuántos lo quieren? Aleluya. Shondará Macaria. Ahora, en esta guerra contra el pecado tienes que entender cómo. Vamos a cerrar el punto anterior, porque yo sé que aquí hay gente que está en eso. No te voy a condenar, no. Este es un llamado a ordenarte, a arrepentirte, a cambiar, a volverte a Dios. Porque si tú quieres una relación estable con esa persona, reúnete hoy, tómate un café, dale un besito y dile, ¿qué te pareció el mensaje? ¿Qué opinas del mensaje que oímos hoy? Y pregúntale, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Seguimos como veníamos o hacemos un cambio? A lo mejor él dice, no, mi amor, me parece un poco exagerado el pastor. Me parece un poquito exagerado. A lo mejor ella va a decir, no, mi amor, no. Vámonos para otra iglesia que no prediquen eso. Pero tal vez dice, vamos a acatar lo que Dios quiere de nosotros. Porque queremos una familia feliz. Queremos una relación estable. Queremos ser felices.
queremos la bendición de Dios. Así que vamos a abstenernos por un tiempo y después en la bendición de Dios lo hacemos. Total, el sexo solo es una expresión terciaria del amor de Dios. Y sin el amor de Dios no tiene ningún sentido. Solo es pasión carnal. El sexo es una expresión creada por Dios del amor. Y el amor viene, yo amo a Dios, me amo a mí y amo a mi prójimo. Y esa es la plenitud del amor de Dios. Y eso crea familia. Además que tú no sabes, escucha, te voy a dar un datico. Los demonios de desobediencia, de promiscuidad, sexualidad, adulterio, infidelidad, a lo mejor tú te arrepientes, pero se transmiten a tu generación. Se transmiten a tus hijos y a tus nietos. Porque es una maldad que se transmite. Por eso el pecado no se queda en una generación. El pecado se va transmitiendo de abuelo, tatarabuelo, de tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padres e hijos, nietos. Por eso tiene que entender la teología del pecado, hijo. Shota Reba Caria. ¿Cómo se establece el pecado en nosotros? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado y el pecado a la muerte. Esto es una mecánica, siempre la misma. Tú tienes una debilidad que es tu concupiscencia. Las mujeres, el alcohol, el dinero, la ambición, la ira, el mal carácter, la mentira. Esa es tu concupiscencia. Que Dios te la puede quitar si tú la peleas. Pero por ahí es que el diablo te va a agarrar. Por ejemplo, yo fumaba a los 16 años que me convertí, 1,5 cajas diaria. Al año de convertido dije, voy a ver qué se siente esto. Ya había nacido de nuevo y todo, y cuando probé un jaloncito me iba muriendo. Yo dije, ¿cómo yo fumaba? Qué horrible, qué asco, qué es esto. Porque sencillamente fui liberado de eso. Y jamás de los jamases, Satanás me puede tentar con cigarrillo, porque no es mi concupiscencia. Yo no llegué a tomar, ni a emborracharme, ni no llegué a esa vida, a ese nivel. Me pueden poner todo el alcohol que me quieran poner y eso a mí no me hace ni cuicui. Me puedo tomar una copa de vino, me puedo tomar algo puntual y ya, pero jamás he tenido esa debilidad. Por ahí el diablo me va a agarrar, pero me puede agarrar por otra cosa. Porque todos los hombres tenemos debilidades que están bajo el control del Espíritu Santo. Entonces tú tienes que saber cuál es tu concupiscencia. Entonces, ¿qué hace Él? En tu concupiscencia, Él viene y te agarra, te lanza por ahí. Te lanza por ahí. Te pone todo papita, te pone todo el ambiente, te pone las velas, te pone las rosas, te pone la sábana y te pone todo para que tú caigas en tu concupiscencia. Te prepara el ambiente. Si tu concupiscencia es la ira, la persona que tienes cercana, te va a sacar la peor ira de tu vida. Si tu concupiscencia es tener un mal carácter, los hijos, la esposa, la suegra o quien tenga por ahí, te va a sacar la piedra de tal manera que te va a sacar lo peor de ti, porque esa es una concupiscencia escondida. Entonces, de tu propia concupiscencia, ¿qué tienes que hacer tú? El avisado ve el mal. O sea, si ve la suegra, sale corriendo. No. No, bendecimos a toda la suegra en nombre de eso. Si ve a ese tío que lo que hace es fastidiarte la vida, sal corriendo. No, el avisado ve el mal. Hay gente que dice, no, yo soy fuerte, yo me quedo ahí. No te quedes ahí. José salió corriendo porque la esposa de Potifar era linda y bella. Él no podía soportar eso. Tuvo que salir corriendo. Entonces el pecado siempre va a armar en tu concupiscencia. Mira, la Biblia es tan poderosa que hasta te dice cómo se vence. Hasta te dice cómo vencerlo, gloria a Dios. Levante la mano al cielo conmigo, diga, en el nombre de Jesús, renuncio a todo sistema, esclavitud, de pecado en mi vida. Y mi concupiscencia sale a flote, es descubierta, es revelada. Y yo no voy a vivir nunca más esclavo del pecado, sino voy a vivir con influencia de verdadera santidad en mi vida. Mire, hijo,
Yo sé que hay muchos que han llegado a la iglesia. ¿Y saben por qué están aquí? Porque están conociendo el evangelio sin religiosidad. Es increíble cómo gente ha estado en las iglesias pecando mientras sirve a Dios. Pecando mientras sirve a Dios. Como dos sistemas paralelos. En esta iglesia, te tengo noticia, hay una unción especial para hurgarte por dentro, para sacarte lo que no es de Dios, para alinearte con el reino. Por eso es que hay gente que no aguanta 3 cultos aquí. Hay gente que no aguanta un mes aquí. Porque aquí somos tratados o somos tratados. Esta casa Dios tiene una promesa conmigo. Y yo tengo una promesa con Él. Vamos a levantar gente que te ame, gente santa, gente íntegra, gente que te sirva y gente que te agrade. Esa es la promesa de esta casa, aleluya. Ahora, voy a cerrar con esto. Vamos a la mejor parte. ¿Cuál es? El resultado de vivir sin pecado. Porque usted cree que si usted se exime de esas cosas sabrosas del mundo, que son pecados, y usted por obediencia y por amor les exime de ellas, hijos, ¿no tendrá Dios algo mejor para ti? La herencia no será mayor, te aseguro que la herencia es mayor, gloria a Dios. Pon tu mirada en el galardón, pon tu mirada en la herencia, pon tu mirada en la recompensa, pon tu mirada en que Dios se agrada de ti, gloria a Dios. Mira, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Diga, esa es mi herencia. ¿De los qué? ¿De los qué? ¿La herencia de los qué? De los santos en luz. De los santos en luz. O sea que hay una herencia del Padre. Pregunto, ¿será buena? ¿Será aburrida? ¿Será pobre? ¿Será escasa? ¿Será chévere? Claro que sí, gloria a Dios, aleluya. Es la mejor herencia que tú puedes tener, aleluya. Alumbrando los ojos, se alumbran esta mañana los ojos. Se alumbran esta mañana los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Y cuáles mire, póngalo en negrilla, riquezas de la gloria de su herencia a los santos. O sea que hay riquezas de su gloria, materiales, emocionales, espirituales. Dile que tú tienes al lado, deja la quejadera ya. Deja la quejadera ya y créele a Dios. Ahora, si tú estás peleando contra el pecado, reclama tu herencia. Si estás peleando contra el pecado, reclama tu victoria. Reclama tu dinero, reclama tu porción. Reclama tu autoridad, reclama tu altura. Reclama tu casa, reclama tu carro, reclama tu viaje. Reclama tu profesión, reclama tu esposa. Reclama tu esposo, reclama tus hijos, aleluya. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, gloria a Dios. O sea que tienes vida eterna, herencia, riqueza. Aleluya, recíbela con un aplauso. En esta mañana recibe tu herencia, riqueza, herencia, gloria. Aleluya. Y finalmente, ¿cómo nos liberamos del pecado en nuestra vida? Porque ahora viene eso. ¿Cómo nos liberamos? La Biblia te dice todo. Voy a decir algo. Confiésaselo al pastor. Confiésaselo al líder. Si no eres libre, confiésaselo a un grupo mayor de líderes. Y si no eres libre, confiésaselo a la iglesia completa. Si no eres libre, mándalo por las redes sociales. Si no eres libre, decláraselo al país. Si no eres libre, haz un cassette y mándalo.
haz un CD, haz un audio. Di que casemos, que coge casemos. Haz un audio y mándalo. Pero la exposición de tu pecado es lo que te va a liberar. Escucha esto. Satanás tiene dos columnas en que él trabaja: tiniebla y mentira. Él es padre de mentira y príncipe de tiniebla. Cuando tú ocultas las cosas, Satanás está entronado en tu vida. Pero cuando tú la llevas a la luz, Satanás pierde efecto en ti. Por eso la única manera es, ¿cómo nos liberamos del pecado en nuestra vida? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado te declaré. Mire, hay una fachada que tenemos que sacándola encima. Una vida de apariencia. Saquémonos eso, hijo. Dios ve todo, Dios sabe todo. Dios sabe todo. Saquémonos la apariencia, la fachada. Seamos auténticos. Seamos lo que somos en Dios. Si soy malcriado, ayúdeme, ore por mí. Si soy mentiroso, ayúdeme porque tengo un problema con la mentira. Si tengo un problema con la sexualidad, ayúdeme con esto, por favor, ore por mí. Pero tú tienes que pelear contra esto, sin fachada. La gente tapa lo que todo el mundo sabe que tiene. Lo voy a decir otra vez. La gente tapa lo que todo el mundo sabe que tiene. ¿Sí o no? La gente es como una carta abierta muchas veces y se maquillan y todo el mundo sabe que tiene un rollo por ahí. Todo el mundo sabe cuál es su rollo porque se manifiesta. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es todo. Pídele perdón al Señor. De corazón. Pero ¿sabes lo que significa de corazón? Que tú vas a dejarlo. Que tú lo vas a dejar. Que tú lo vas a dejar. Alguien dijo, ¿por qué vine hoy? Dios te dice porque Dios te ama. Dios te dice porque Dios te ama. Porque te está guardando de algo. Porque la herencia es grande. Porque la influencia es grande. Porque la gloria es grande. Porque la presencia es poderosa en tu vida. Por lo que viene es tremendo en tu vida. ¿Cómo nos liberamos del pecado? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. O sea que es un proceso, tú confiesas y Dios te limpia. ¿Qué significa te limpia? Que ya no vas a tener ese problema. Pero no lo encubras. ¿Cómo nos liberamos? El que encubre su pecado no prosperará. Mire qué tremendo. Por eso hay gente que no lo logra. No lo logra. Están como una montaña rusa, pero Dios te está diciendo hoy toda la clave de tu influencia en todas las áreas de este año. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y finalmente, un versículo bajito. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Sal corriendo, no vayas para esos lugares. No tengas esas amistades, no vayas para esos sitios. No le des cuerda, no le eches leña al fuego. Sé prudente, porque la herencia tuya es mayor. Puesto de pie, gloria a Dios. Estoy seguro que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. La palabra nos bendice, nos sana, nos resguarda, nos alinea, nos libera de todo lo malo y nos trae el reino de Dios. Recuerda que nosotros somos de la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino que tiene fe para preservación del alma. Si tu corazón está tocado por el Señor y quieres un cambio de vida, quiero orar contigo para que le recibas como tu Señor y como tu Salvador. Repite conmigo de corazón esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por haber llegado a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Cámbiame, hazme la persona que tú quieras que yo sea. Dame el milagro del nuevo nacimiento y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús,
cumple tu propósito en mí. Si has hecho esta oración, ahora tú perteneces a los redimidos del Señor. Ahora eres parte del pueblo único de Dios. Tienes un destino, la obra de Dios será perfeccionando en tu vida y la grandeza del Evangelio, la paz, el amor y los ríos de agua viva ahora brotan dentro de ti. Quiero invitarte a seguirnos en las redes sociales que ahora están en pantalla, a buscar una iglesia, a congregarte. Puedes visitarnos en esta dirección y recuerda, al que cree, todo le es posible. Dios tiene un plan maravilloso y lo va a cumplir en tu vida.